Muy buenos días, estamos hoy martes 11 en un día soleado para compartir algunos temas cruciales. ¿No está haciendo sol? Pero es para generar en un ambiente hiper soleado, con un calorcito y un clima templado para todos ustedes. Discutimos hoy en Brújula Streaming distintos aspectos, pero sobre todo el 50-50. Y tenemos un especialista. El presidente pasa a tener una reunión con gobernadores. ¿Qué sale de esa reunión con gobernadores? ¿Qué dicen los gobernadores? ¿Y cuál es la propuesta? Porque el gobierno ha planteado una propuesta y cuál es la réplica que tienen estos actores para corregir lo enviado por el gobierno, o más que corregir, enriquecer, pulir. Son cosas de las negociaciones. Sea lo que sea, tenemos un tema estructural sobre la mesa. El cambio de la estructura institucional estatal. Vamos hacia una descentralización. Ese es un cambio enorme. Fíjense ustedes que del año 94, que se inicia la participación popular, hasta el 2005, diciembre, que tenemos la elección para que entre Evo Morales, básicamente tenemos una década de descentralización. Y después, del 2006 al 2025, tenemos 2 décadas de anulación de la descentralización. O sea que la descentralización en este país ha sido 1/3 y la no descentralización han sido 2/3. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque recomenzamos la descentralización básicamente desde cero, y eso es lo que está discutiendo. El 50-50 es evidentemente más que una discusión solamente fiscal. Para eso entonces con nosotros Rafael López, y mientras tanto tenemos a Juane, tenemos las noticias del día. Querido Juane, qué gusto tenerte con nosotros. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Uy, sí, está haciendo mucho calor. El Hay sol mucho está calor. muy fuerte, sí, el sol está Increíble, increíble. impiadoso. Pero comentanos, por favor, ¿cómo Eh, va nuestro país? Muy bien, solo justamente ayer el Senami pronosticaba nevadas, por si acaso, así que hay que abrigarse. Hay un frente frío en el país, va a durar hasta hoy día. En Santa Cruz, en Samaipata, en el oriente boliviano, hay lluvias, un frío, un surazo ahí. Solo era como paréntesis. Bien, vámonos a los temas. A ver, la semana pasada el presidente anunció, ¿se acuerdan? Anunció que el cierre del Ministerio de Planificación, ¿se acuerdan? También el Ministerio de Turismo, y que destacaba y se achicaba todo el tema de los ministerios de 14 a 12 y decía que, y luego también otras autoridades del gobierno indicaron que de 21 ministerios que tuvo antes el masismo, pues ahora estamos a 12. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, ¿qué nos enteramos? ¿Qué publicamos hoy día en la apertura de Brújula esta mañana? Que para cerrar el Ministerio de Planificación se necesita una ley y no un decreto, como el decreto que emitió el gobierno la semana pasada. ¿Y por qué? Porque otra ley designa que el Ministerio de Planificación está expresamente encargado de la conducción del sistema de planificación integral del Estado, una entidad que las siglas SPIE, ¿no? SPIE, ¿no? Entonces, ley no mata decreto, o perdón, decreto no mata ley, más o menos. Entonces, tendría que haber una ley para echar por tierra pues o cerrar este ministerio. La polémica está servida, veremos qué dicen hoy día las autoridades, pero esto es un tema que llama la atención, es un tema que incluso en nuestra nota algunas fuentes nos indicaron, la fuente nos indicó que esto habría ocasionado una molestia en el presidente Paz. Raúl sabe más del tema, yo creo que también es un tema que lo conversarán ustedes hoy. Segundo temita, importante, recién lo hemos escrito, trasladaron, ¿se acuerdan que ayer han aprendido a la exdirectora jurídica, la señora Durán, en Santa Cruz? Está involucrada, bueno, la fiscalía la involucró en este caso de la gasolina, del mal estado de la gasolina, que eufemísticamente le llamó el gobierno la gasolina desestabilizada y que algunos medios le llaman gasolina basura. Nosotros ponemos gasolina de mala calidad, ¿no? Bueno, como sea el nombre, al margen del nombre, la señora la aprendieron ayer y estaba en Santa Cruz.
pero la han trasladado hoy. ¿Por qué? Porque a La Paz. ¿Por qué? Porque el caso se ventila en La Paz y es posible que hoy día, se prevé que hoy día sea la audiencia de medidas cautelares. Veremos qué pasa con esto, ¿no? Después, otro tema importantísimo. Hoy el gobierno, esto lo anunció el presidente en su discurso del 6 de agosto, hoy el gobierno debería entregar el proyecto de ley de inversiones. Sería su primera gran ley estructural, que sería la primera, como les digo, que luego van a venir otras más estructurales, minería, hidrocarburos y en fin. Ya desde el legislativo, algunos legisladores de Libre, por ejemplo, han indicado que no podemos hacer todavía nada de la ley de inversiones si no cambiamos algunos candados que tiene la Constitución Política del Estado. Eh, Carlos Alarcón, legislador de Unidad, dijo, la Constitución tiene al menos 18 candados respecto al tema de las inversiones extranjeras. Eh, Esperemos qué va a pasar en esto. Si presentan el proyecto, va a haber un debate, en fin, obviamente algo va a salir de ahí. Libre, como les digo, había alertado ya hace unos días y ayer lo reafirmó que primero se tiene que reformar parcialmente la Constitución para precisamente abrir estos candados, estas trabas que podrían generarse a raíz de las inversiones que pudieran llegar al país, ¿no? La legisladora Requena había dicho también ayer que toda esta norma es importante y todo aquello, pero dice, ojo, acá no se trata de abrir o que llegue cualquier inversión, ¿no ve? Como pasaba antes, que nos llegaban inversores de cuarta categoría. No, aquí Bolivia tiene que tener buenas inversiones, es decir, eso es importante también. Veremos. Más sería especular, no sabemos qué detalles tendrá este proyecto de ley. Se prevé que o se debería entregar hoy si se cumple lo que indicó el presidente la semana pasada. Otro elemento más, se espera, ¿no? El superniño, se ha estado indicando el fenómeno de la niña y el niño. Bueno, y ahí el alcalde de Osweiler tomó una decisión, la alcaldía de La Paz tomó una decisión que llamó la atención a algunos, que declaró emergencia, declaró alerta roja en el municipio. Pero hasta el momento no ha pasado nada. Él declaró alerta roja en el municipio previendo lo que se viene. Precaución. Dice precaución para que más vale prevenir que lamentar, más o menos, y pues ya está. Entonces, veremos las consecuencias de esto, los detalles de esta alerta roja, qué involucra todo esto. Bien, y como siempre, tenemos la notita del dólar. El dólar está a la baja, ya son 6 días, 11,77 es la cotización del dólar hoy, martes 11 de agosto. Pero el ministro Espinosa ha indicado, le hemos agregado ahí el detallito, dice, ¿lo ven? Tal como lo hemos dicho, tal como lo dijimos. No hacemos premoniciones, nos basamos en datos, ¿no? Dijo el ministro Espinosa, no como algunos disque analistas, más o menos. Bueno, 11,77 el dólar, sigue bajando, 6 días consecutivos que el dólar va bajando. Esos son los temitas cuando son las 9, casi 9:15 de esta mañana fría. Gracias, Juane. Bueno, hay cosas muy importantes, como lo de la ley de inversiones, Juane, ¿no? Sí, hoy es ese tema importante eso, Juane, porque la ley anterior que ya estaba lista, que era la de minería, pasó un poco, creo, a segundo plano porque hubo ese congreso de minería y ahí se medio que se enredaron las cosas. Y esa que iba a ser la primera ley a presentarse, por lo visto ya no lo es, y ahora es esta ley de inversiones que esta tarde presentará el gobierno, ¿no? Efectivamente, hace un par de semanas, si mi memoria no me falla, se organizó, ¿se acuerdan? Se realizó la cumbre nacional, ¿no? Con todas las reparticiones, pero se desmarcaron algunos sectores, internamente los mineros, los cooperativistas con los otros sectores se han como que distanciado, porque invitan a uno, no invitan a otro, estos no son dirigentes, sabemos cómo se mueven algunos sectores, y el gobierno decidió, para que no haya problemas, hacer la reunión por bloques, ¿no? Reunirse por bloques. Supuestamente desde de ahí iban a salir los lineamientos para la nueva ley de minería, pero debido a la situación que ocurrió en este encuentro que se realizó aquí en Achocaya, en La Paz, pues se dejó en un segundo plano y se pasó el tema del anuncio de la ley de inversiones. Esto lo anunció, por si acaso, el presidente en el día en los actos del 6 de agosto. Era uno de los anuncios que hizo el presidente y es
aclaró, dijo, este es el inicio para lo que se viene. También habló de la ley de la minería, pero no dio fechas, ley de hidrocarburos, pero no dio fecha. Habrá que ver, considerando también que hace unos días el presidente ha indicado claramente que no va a negociar o no negociar, perdón, a hacer acuerdos, ¿no? Buscar el consenso con los líderes, sino, incluso ayer el vocero dijo claramente, vamos a ir, si es necesario, legislador por legislador, hablando de la norma para conseguir el apoyo necesario. Veremos si le funciona la estrategia, pero ya Libre ha puesto su postura, ha dicho claramente, no puede haber ley de inversiones tal como está la Constitución. Y el legislador, el diputado Alarcón, que es de Unidad, ha dicho, no podemos hacer nada, esto es un saludo a la bandera si es que no sacamos los candados. Entonces, eso nos da una antesala, ¿no? Nos dice más o menos por dónde va a ir la mano. No nos olvidemos que la semana pasada Doria Medina ha dicho claramente este distanciamiento con el gobierno. Entonces, habrá que ver qué ocurre. Excelente, gracias, Juane. Importante. Muchas gracias, Juane. Qué gusto. Oye, importante, gracias, Juane. Importante en dos sentidos. Uno, lo que él acaba de decir, ya no hay alianza con Unidad, con la Alianza de Unidad, y tampoco, y por lo que leímos ayer de Tuto Quiroga y la Alianza Libre, donde decía que él critica y lamenta que no se procure alianzas en el legislativo. Y ayer mismo el vocero presidencial dijo, no, vamos a hacer acuerdos uno por uno, lo cual también generó una serie de repercusiones ayer, ¿no? Entonces, esta ley, esta nueva ley de inversiones tiene que pasar por el legislativo y veremos hasta qué punto tiene o no tiene respaldo, ¿no? En todo caso, nos hemos acostumbrado durante 20 años de masismo a que las leyes pasen y los diputados, mientras tanto, estén de viaje en el Asia, ¿no? Estén en Tarija de aniversario, ¿no? Son aniversarios que duran 2 semanas, además, extrañamente. Son ¿no? largos, largos. Son largos, son sí. aniversarios largos. Sí. Es decir, ahorita la gente está asustada, y gente del gobierno que he charlado, de tener que emprender la discusión. Y esto es lo normal. Claro. Esto está muy bien que suceda. Su bonito borrador de ley va a quedar destruido, va a quedar sucio, ajado, ¿no? Doblado, enrevesado, porque así son las leyes cuando se hacen en democracia. Sí, exacto. Y la otra ley que curiosamente que no se esperaba que tendrían que aprobar el oficialismo en el legislativo es esta ley de reforma del Ministerio de Planificación. Es un chiste. Es un chiste, ¿no? O sea que Romero sigue siendo ministro. Carlos Romero, cuidado que sea, porque así como van las leyes acá, sí. No las han trancado como para que siga, ¿no? Exacto. Cuidado que Quintana siga siendo ministro, yo no sé. ¿Cómo puede ser? Eso no es culpa del gobierno, eso no, ¿o sí? Yo creo que sí. O sea, esta es una ley del 2016, del gobierno anterior, obviamente, donde pone al Ministerio de Planificación en el centro de un sistema de planificación estatal y que entonces esa ley protege a ese ministerio, entre comillas. Generalmente, un decreto supremo es suficiente para eliminar o incluso fusionar ministerios. Pero en este caso de planificación, y parece que el oficialismo no se percató de eso a tiempo, cuando hicieron este cambio, no se percataron que había esta ley. Entonces, ahora resulta que ese ministerio sigue existiendo, sus viceministerios que debían ser absorbidos por otras carteras, ¿te acuerdas que lo hemos leído la semana pasada? Sí. No puede suceder eso, no va a ocurrir hasta que no haya una ley, y ahora el gobierno tendrá que ir donde Doria y donde Tuto a decirles, a ver. Y por ahí le dicen, no, la planificación es buena, ¿no? El planeamiento, claro. La planificación estatal es buena, que se quede ese ministerio. No, pero ya lo he votado. Y el mismo Romero debe estar haciendo planeamientos para ganar sueldo este mes más y los siguientes. Sí. O sea, que no pueda, que Doria Medina diga no. Digamos, exacto, ¿no? Y sí. Que el Tuto y así me quedo, ¿no? Entonces ahí van a tener que... Tuto, creo que planificación es importante. Es bien importante. Entonces, oye, acá se ha una cosa inesperada que realmente estaba fuera de la discusión, tiene que ir al legislativo, a menos que el gobierno diga, ya, está bien que se quede ese ministerio un tiempo más, ¿no? Y ahí Romero haciendo conejitos. Aunque también me han dicho que el ministro
Romero de Planificación, también estaba ya con una predisposición a salir de ese cargo, no sabemos realmente, ¿no? Sí, Es un empresario el un hombre, ¿no? empresario. Y muy amigo de Rodrigo, ¿no? Muy amigo del presidente, ¿no? Sí, desde niño. Entonces, ahí es donde tenemos esta cosa inesperada de la política, porque alguien, yo digo, alguien no hizo su trabajo, ¿no? Alguien no miró si había leyes, si había que proteger, si estaba protegido ese ministerio, no se percataron de eso. Y ayer ya un par de personas me llamaron para hacer, y es por eso que tenemos esa bonita nota en un bonito portal del tema de, que tal vez lo podemos mostrar. Creo que ya Juane ya obviamente mostró, pero creo que es importante. Si me ayudan los colegas. En todo caso, un comentario. Sí, dale. No se percataron de eso y tampoco se percataron de que la gasolina está sucia, ¿no? Son pequeños detalles, ¿no? Eso voy a comentar entre las columnas, que vale la pena comentarlas, porque siguen los problemas estructurales, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Ahora sí, tal vez me ayudan. Eso, para eliminar el Ministerio de Planificación se requiere una ley. Romero sigue siendo ministro. La cartera de planificación continúa vigente hasta la fecha debido a la ley 777. Esta ley establece como órgano rector el sistema de planificación integral del Estado, SPIE. Y el otro tema también es que realmente no ha terminado y no se ha todavía... ¿cómo decir?, desaparecido el Ministerio de Cultura y Turismo, porque el decreto solamente establece quién va a ser el ministro interino de esa cartera, no establece que el ministerio desaparezca. Entonces, ahorita esos dos ministerios siguen funcionando como hasta antes del anuncio del presidente. Entonces, el presidente ha anunciado que dos ministerios han desaparecido y no han desaparecido, ni jurídicamente ni en la realidad. Siguen las personas yendo, marcan tarjeta, etcétera. Y lo más curioso del ministerio de Cultura, Turismo, etcétera, es que siguen enviando invitaciones a la prensa y dice Ministerio de Cultura, Turismo, Folclore y Gastronomía. Y yo le llamé a una colega que trabaja ahí y le dije, ¿por qué sigues mandando con ministerio? No, dice, la oficina, la unidad jurídica del ministerio nos ha dicho que no podemos poner otro nombre, porque ese es el nombre, no podemos cambiarle y no podemos hacer porque podrían haber asuntos legales. Así que un ministerio que supuestamente desapareció una semana sigue existiendo. Creo que son estas desinteligencias al interior del gabinete, ¿no? Pero además, realmente me hace pensar, es una burocracia espantosa, ¿no? Es decir, estructural en Bolivia. Esta leycita no podemos hacer desaparecer el ministerio porque la leycita 244 promulgada en 1848 en el gobierno de Belsu, previamente firmada por Vallivian, no sé, ese tipo de estupidez son realmente de criminalidad burocrática. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente cerraste ese ministerio y para de contar. ¿Por qué tenemos que estar atendiendo a que en la fotito no salga? ¿Es coherente? Y aunque siga, digamos, eso que lo vayan arreglando los abogados. Pero ahorita no puede salir ya diciendo que no es ministerio, o sea, no ¿por qué? ¿Quién reclamaría? ¿Quién les haría juicio? No creo, pero ¿sabes qué? Si tú creas una entidad con un decreto, necesitas un decreto para que esa entidad desaparezca. No un decreto que solamente... ¿Estás de acuerdo? Claro. Y eso no han hecho. Pero el decreto lo firma el presidente. Por eso. Bueno. Claro, es una chambona. Eso, sí, no o sea, en el de Cultura y Turismo solo se necesita un decreto. En el otro se necesita una ley, ya. Pero en este por lo menos hagamos el decreto. Bueno, lo único que me alegra es que Cintia Yáñez sigue siendo ministra, entonces no cuentes, porque escapa, ¿no? Tal vez a la futura, ministra de la Planificación, Cintia Yáñez. Claro, la han pasado a Cintia Planificación, creo, de ministra. Gracias a una ley de Belsu. Hoy día en el programa de Mary Vaca se trató un tema importante como es el acoso digital. El acoso digital, estaba acá la diputada Cecilia Requena, que ha sufrido y le damos nuestra solidaridad, ha sufrido este acoso. Ella es una de tantas personas que en las redes sociales tiene esta dificultad, y quiero denunciar que Brújula Digital ayer también estuvo presa de un ataque digital. Estuvimos cerca de perder nuestras cuentas. Nosotros tenemos cuentas, obviamente, como ustedes saben, en todas las redes, tenemos miles de seguidores. Cuando uno pierde una cuenta por un ataque, has perdido también a tu forma de llegar.
a esos miles de seguidores. Afortunadamente, con los sistemas de control que existen, se logró revertir esto y decía ahí, alguien está intentando ingresar y cambiar la contraseña desde Potosí, desde La Paz, desde Santa Cruz, Caramba. desde Tarija, varios intentos, o sea que eran varias personas actuando al mismo tiempo, intentando hacer eso. Afortunadamente no lo lograron, pero quiero hacer esta denuncia porque aquí hay alguna entidad o institución o grupo de personas, que obviamente no podemos saber quiénes son, que coordinadamente desde varios departamentos han intentado ayer tumbar, eliminar las cuentas de Brújula Digital. Lamentablemente, sí lograron anular mi cuenta de X. Yo tenía como periodista y director del medio 39,000 seguidores que se han perdido. He intentado recuperar ayer. Vamos a ver si todavía en las próximas horas se puede. Hasta ayer la respuesta automática de X era que no se podía. Entonces es porque alguien o un grupo de personas, nosotros, Diego, en este programa y en el portal, hay críticas a muchos sectores, no sabemos quién puede ser, quién puede estar detrás de esto, pero este es un ataque a la libertad de expresión, es un ataque a la libertad de prensa y específicamente al director que se le ha anulado su cuenta de X y al medio, más importante, mucho más importante el medio, que se ha procurado hacer eso. Afortunadamente ayer se impidió, hemos cambiado nuevamente todos los passwords que las contraseñas lo hacemos usualmente, pero qué situación más desagradable y sentir que alguien quiere afectar un medio de comunicación. Pero aquí sí tengo que hacerte preguntas, ¿no? Primero, esos que han hecho esto, que parecen ser muchos, ¿estaban coordinados? Parecería Por que eso no. parece ¿Cómo que sí, que están coordinados, porque un minuto después alguien intentaba hacer ese cambio de nuestra contraseña desde Tarija, después llegaba, un minuto después, alguien está diciendo, Tarija, Potosí, La Paz y Santa Cruz nos llegaban esos mensajes hasta que nosotros pudiéramos cambiar nuevamente las contraseñas. Porque cuando tú quieres cambiar tu contraseña, te mandan y te preguntan, ¿usted quiere cambiar su contraseña? Sí, Para que tú digas sí o sí, no, ¿no es cierto? sí. Entonces, mientras estábamos diciendo que no, había en 4 minutos de 4 lugares del país intentando hacerlo. Segunda pregunta, y en todo caso debe ser usual en el mundo que ataquen a los medios, algo hasta entre comillas normal, pero también es normal tener mecanismos de defensa. ¿Los tiene Brújula Digital Bueno, claramente? claramente tenemos un sistema de dos pasos, como se llama, para que te pregunten, pero lamentablemente yo no tenía en mi X y por eso es que alguien ha entrado, ha visto han A tu detectado X. a mi X, han hackeado mi cuenta, han obtenido mi contraseña y han eliminado esa cuenta como digo, con mis 39,000 seguidores que harto tiempo me ha costado tenerlos y poder dialogar con todas esas personas. Ayer al hacer la queja, X prácticamente señaló que era imposible porque no podía yo demostrar que yo era el verdadero dueño de esa cuenta. O sea que una pena. Alguien ahorita cuando está mirando se está riendo y está diciendo que me alegra que le hemos perjudicado al Peñaranda. Pero bueno, supongo que son gajes del oficio. Aquí hablamos las cosas que tenemos que hablar y hacemos lo que No, tenemos que claro. hacer y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? La tercera pregunta, y dime sinceramente, ¿tenías 30,000 seguidores? La gente sabe que sí, tenía 39,000 seguidores. Una pena. Y eso, obviamente, hay colegas periodistas que tienen mucho más de esa cantidad de seguidores. Es la manera que uno tiene también, ¿no? Para llegar a la gente y ahora eso está como amputado, cortado. Ayer, tuvimos un día realmente de mucha preocupación en el portal por esto. Pero claro. Sí, Última pregunta, ¿puedo? claro. ¿Y qué pasa si entran? O sea, ¿qué pasa si entran? ¿Qué te destrozan dentro para que Anulan la sepa la cuenta. gente? Anulan la Anulan cuenta. la cuenta. Como tú eres el nuevo encargado, digamos, O de sea, esa no habría cuenta, Brújula Digital. no habrían las cuentas, el portal seguiría, pero sus cuentas no. Entonces, el portal se Ah, ya. mantiene, pero no tú cuando tratarías de ver en Facebook, tratarías de ver en TikTok, tratarías de ver en X o en Instagram, ya no hay esas cuentas. Entonces, solamente el Fuerte. portal. Ah, ya Muy entiendo. grave, muy Y la grave. última pregunta, de cara a futuro, ¿esto los lleva a endurecer las medidas de protección?
Sí, ayer hemos hablado con un ingeniero que nos han dicho cómo tenemos que hacer, tenemos que tener un sistema automático que vaya cambiando las contraseñas automáticamente y periódicamente, Constantemente. constantemente. O Pero sea que eso esta contraseña la tenías hace tiempo. la íbamos cambiando, pero ¿sabes cuál es el problema? Que nuestros colegas, los colegas de Brújula Digital están posteando todo el tiempo. Entonces, si cada momento le estás cambiando la contraseña, tratan de poner algo, ya esta contraseña. Entonces, oye, ¿cuándo hemos cambiado la contraseña? O sea, se hace un problema, digamos, operativo Qué grave. grande. Así es. Bueno, debe estar riéndose, pero no mucho. Salieron perdiendo. Es decir, tuviste la. Lo logramos, logramos No hacerlo. completamente, pero en todo caso una buena seña, ¿no? Sí, exactamente. Em, tenemos que ir a un corte. Yo quiero un poco hablar un poco más, unos 10 minutos, ¿no puede ser? ¿O tenemos que ir al corte? Creo que tenemos que ir a un Bueno, corte porque vamos. tenemos un entrevistado importante para hablar de Sí, qué. la verdad que sí. El 50-50. Y es 50-50. un crack además. Ajá, Sabe mucho del tema. así que anúncialo, anúncialo, dilo. es mi querido Rafael López, Ajá, que fue mi alumno hace 30 años, creo. Oye. Además se ha especializado incluso en Singapur ya. y es un maestro en el manejo de estadísticas, con gráficas. Es realmente un tipo sensacional, ¿no? Y nos- Pero bueno, en este caso no estoy hablando de Rafael López en general, sino del 50-50. Veremos qué tiene para decirnos, pero sí nos va a hablar de la reunión del presidente con gobernadores. ¿Qué es lo que han decidido en esa reunión? Porque eso es lo importante, ¿no? Ver qué cosa está pactando, más allá de las buenas ideas que pueda haber, qué es lo que el presidente Rodrigo Paz ha acordado con estos señores, ¿no? Excelente. Estamos por Palenque TV, estamos por las redes de Brújula Digital que siguen pese a los intentos de hackeo. Detrás de cámaras tenemos a Sonia, Cristian y César, a quien agradecemos. Nos vamos a un corte y ahorita volvemos. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil. Todo en uno. Con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. No quería. Estamos de vuelta, tenemos a Rafael López, una persona que trabaja mucho el tema de la data, los datos, y ahora está en Bolivia de vuelta después de estudios y trabajo en el exterior. Bienvenido, Rafael, ya te hemos entrevistado en otros espacios con Diego y ahora nos toca entrevistarte para este tema. Sabemos que estás involucrado en esta discusión entre el gobierno, el oficialismo y los gobernadores para el tema del 50-50. Contanos, por favor, ¿cuál es la base de la discusión? Muchas veces hablamos de 50-50 y aquí mismo lo hemos dicho en el programa, no es solo un eslogan, una cosa que solamente es un nombre, es más que eso. ¿Nos puedes contar cuáles son esos avances entre el gobierno y los gobernadores? Sí, claro, claro, Raúl, y aprovecho de saludarte también a Diego, que él decía que he sido su alumno. Pues yo he sido gratamente alumno de Diego, ha sido uno de mis profesores que más me ha inspirado al punto de que he dedicado una parte importante de mi carrera profesional a este tema de la descentralización, junto con
con Franz, Barrios, él, creo que han sido con unos faros que me han Este es el segmento en el enviado. que, este es el segmento en que se echan flores. Primero Diego le echaba Pero flores está bien, es justo. y después Rafa le echa flores a su ex profesor. Qué bien, interesante, ¿no? Pero bueno, me parece más Ahora, bien. ahora te pido que vayamos a la respuesta. Sí, ok. ¿Qué se ha pactado? Creo que podemos empezar por ahí y después retroceder a por qué se ha pactado lo que se ha pactado. Se han acordado de forma unánime 11 puntos que creo que se pueden agrupar de formas distintas. Y yo quiero ofrecer una agrupación para simplificar cómo pueden entenderse estos 11 acuerdos a los que se han llegado entre los gobernadores y el presidente. Creo que una parte, un tronco importante de los acuerdos tienen que ver con intentar reparar la avería constante que se ha hecho a la autonomía. Y por avería me refiero a que desde que aprueba la Constitución y se inaugura una nueva arquitectura territorial en Bolivia, el 2009, hasta la fecha han habido cosas en medio que han trastocado, han debilitado la autonomía. Por ejemplo, para darles digamos, un ejemplo de a qué me refiero, las gobernaciones reciben parte del presupuesto público, pero en muchos casos se les decía que eso que recibían tenían que gastarlo en ciertas cosas. Entonces había una predestinación del gasto, es como que uno reciba un salario y que gran parte de ese salario ya se le diga, bueno, usted va a comprar estas cosas. Y en algunos casos se llegaba o se llega al extremo que se les dice incluso qué porcentajes deben gastar, ¿no? En qué sectores y en qué cosas en particular. Entonces, digamos, ese es un ejemplo que creo que dibuja el primer tronco de los acuerdos, que es en estos años, desde la inauguración de la autonomía en la Constitución, han pasado cosas como estas, entre otras, que han desdibujado el proyecto autonómico que estaba en la Constitución. Y por lo tanto, hay que ir quitando aquello que ha debilitado o que ha entorpecido el ejercicio autonómico. Yo creo que ese es un primer tronco que tiene que ver con lo que les contaba, estas condiciones de gasto. Podemos entrar en algún detalle mayor si quieren. Hemos nosotros detectado 5 distintas formas en las que se condiciona el gasto en Bolivia. Eh, También tiene que ver con ya no tanto los recursos, sino con quién hace qué, que técnicamente se conoce como la distribución de las competencias o de los roles. Entonces, se le han distribuido en la Constitución roles a las gobernaciones y a los gobiernos municipales, pero han sido leyes nacionales que después han, digamos, modulado esa distribución de la Constitución y al hacerlo han quitado peso de esas competencias y por lo tanto han quitado poder. Ese sería como el primer gran bloque de los acuerdos. Un segundo gran bloque tiene que ver con, bueno, si esto ha pasado, ¿cómo hacemos para que no vuelva a suceder? Y allí, en este segundo tronco, hay que recuperar cosas que ya están. Yo creo que no es tanto crear o innovar cosas, sino simplemente recuperar lo que ya está. Hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional que ya ante quejas que tuvieron los gobiernos departamentales en el pasado, el Tribunal Constitucional dijo, creo que hay ciertos límites que hay que cuidar y puso ciertos diques de contención en favor de la autonomía y simplemente hay que reflotarlos y hacer que funcionen. Quizás crear otros, pero bueno, el segundo gran bloque entonces tiene que ver con si ha habido un atropello, cómo evitamos que el atropello vuelva a suceder, ¿no? Y el tercer gran bloque, creo que tienes ganas de preguntarme algo, Diego, pero Sí. no sé si quieres que termine Rafita, con me el bloque encanta tu 3. explicación y me parece muy lúcida y estamos yendo bien, pero sí vale la pena tener algunas cosas muy cortas y puntuales para que la gente nos entienda. Yo soy partidario de la idea, no necesariamente tienen que compartir, pero así nos vaya mal en muchos temas con el gobierno de Rodrigo Paz. Si el tema de la descentralización se efectiviza,
Si logramos consolidar un 50-50 con toda la dificultad que se pueda, es un triunfo enorme y es un cambio sustancial para el país. Yo quisiera saber primero cómo ha sido la reunión con los gobernadores. ¿Hay la posibilidad de pactar? ¿Están de acuerdo? ¿Hay acercamientos? ¿El presidente estaba contento? ¿Cómo se mira esto? ¿Hay realmente no, el embrión de lo que va a ser, digamos, esta nueva norma de descentralización para reactivar un proceso que Evo Morales se lo metió a la boca y se lo tragó, ¿no? Yo creo que existe, Diego, porque hay una evidencia en el pasado que demuestra que lo que se ha logrado es distinto. Eh, y me baso en lo siguiente. Primero que el acuerdo ha tenido unanimidad, o sea, se ha firmado por los 9 gobernadores y el presidente. Lo segundo es que el detalle de ese documento es un detalle, digamos, no es ampuloso, pero tampoco es esquelético. Es decir, logra detallar ciertas cosas y entonces creo que compone por primera vez una ruta de navegación de qué es el 50-50, que no había una definición clara y creo que estas 11 piezas que se acuerdan como que redondean, quizás hay más cosas, pero dan un norte de qué es, ¿no? ¿Y por qué pongo la referencia del pasado? Para entender de que sí, para mí este es un termómetro de buena voluntad que no ha habido antes para lograr avanzar en esto. Ustedes recordarán que desde el 2006, yo diría, posiblemente antes, la agenda de la autonomía se encontró contra la agenda constitucional. En su momento, García Linera, el vicepresidente, bautizó estas dos pistas como el empate catastrófico que se resolvió, él planteaba con lo que se conoció como la masacre del Porvenir en septiembre de 2008. Pero digamos, hubo estas dos agendas que si vemos la expresión de cómo estas dos agendas se disputaron, digamos, la hegemonía política en el país, la Asamblea Constituyente tenía una comisión que tenía que ver el tema autonómico y no logró acuerdo, entonces había el informe de mayoría, había el informe de minoría. Después se trató de contrarrestar la constitución que se intentó aprobar en Oruro, que no es la que tenemos, en contra de los estatutos autonómicos, hubo Exacto. referéndum. Entonces, creo que para mí la historia más reciente del proceso autonómico fue una historia de discrepancias constantes y elevadas a la máxima potencia en el que casi estábamos a punto de aprobar una constitución que no es la que tenemos. Y entonces tener un documento quizás modesto, digamos, no es una constitución, no es una ley, pero que haya sido firmado por unanimidad, me parece que rompe esa tradición de estas dos agendas que siempre han estado empatadas. Entonces yo quiero reconocer en ese Ya, Miquel. texto yo diría la evaporación de esta mirada de dos cosas que se pelean. Por supuesto que hay tensiones, digamos, naturales en el proceso y ha habido en las reuniones técnicas y en la de los gobernadores con el Pero eso, presidente, Rafita, pero sí, porque has dicho algo sensacional y es importantísimo. Se empieza a encontrar un primer acuerdo. Eso me parece fundamental. Sin embargo, ahí te hago una pregunta técnica que no tiene que ver con el contenido, pero después de 20 años de masismo, lo que hemos tenido es gente que no tiene idea lo que es la descentralización. Y la descentralización se maneja con capacidad técnica, pues. Solamente los insumos fiscales de plata nomás implican la necesidad de tener expertos. ¿Cómo se ha visto esto en este renacimiento del proceso? ¿Hay expertos? ¿Has visto expertos en Pando? ¿Has visto expertos en Tarija? La Paz tiene expertos. Es decir, ¿cómo está la discusión técnica propiamente del proceso? Porque ya nos has dicho que políticamente había un acuerdo preliminar alucinante, cosa que es fundamental. Pasemos al segundo punto, lo técnico. ¿Hay, tú crees, la capacidad o es el gobierno que viene con un borrador seguramente hecho por Espinosa, ¿no es cierto? Y quiere que todos aprueben. ¿Cómo está eso? Ha estado de un eh, poquito de más mi comentario, pero bueno, Sí, la verdad. sí, sí. no, yo veo buenos equipos técnicos, es decir, tampoco me puedo dar el poder de evaluar la calidad profesional, digamos, de quienes han estado, pero eh, personalmente he visto gente de mucho nivel que yo ya conocía antes y que han estado en el proceso. Por ejemplo,
Esteban época, Farfán, ¿no? quizás me estoy equivocando en el nombre, pero él tiene un doctorado en el tema autonómico, el asesor de Revilla también. Es mucha gente que ha seguido el proceso autonómico desde el 2006 y que conoce obviamente todos los recovecos y todas las manipulaciones que se han hecho para mal, sobre todo, y que por lo tanto tiene una memoria histórica técnica importante. Entonces, yo te diría que una parte importante del equipo de las gobernaciones felizmente tiene esta memoria histórica técnica que obviamente en este momento es absolutamente útil. Entonces, mi respuesta es que sí hay equipos técnicos de muy alta calidad. Rafa, estamos hablando de cómo el gobierno y los gobernadores están enfrentando esta primera fase de lo que se llama Agenda 50-50. Estamos con Rafael López, que pertenece al equipo del gobierno que está dialogando con los gobernadores. El 5 de agosto se produjo esta reunión de los 9 gobernadores con el presidente, otras autoridades, y se suscribió el acuerdo 001 2026 de la Agenda 50-50, es decir, el primer acuerdo. Y en ese acuerdo lo que está acá es lo siguiente. Se revisarán las competencias y la distribución de recursos entre el gobierno central y las gobernaciones. Ese es el centro del tema, ¿no es cierto? ¿Qué atribuciones más o menos va a tener el gobierno central y las gobernaciones? Y por lo tanto, junto con las atribuciones, cuántos recursos más o menos van a tener? Y luego se dice, en el mismo acuerdo se crearán mesas técnicas para convertir los posibles compromisos sobre estas nuevas competencias para que desemboque una ley. O sea que tenemos un camino largo, porque para establecer esas competencias y ese debate, ahí tengo la pregunta: ¿dónde crees tú que se puede facilitar más? ¿Qué competencias son más difíciles de dejar o de absorber? Y hay diferencias entre gobernaciones, entre departamentos, presumo. Sé que es una pregunta un poquito amplia, pero si pudieras darnos, digamos, datos más precisos, te agradecería. Sí, la primera respuesta, Raúl, es que este matrimonio entre recursos y competencias es un primer acuerdo que habrá que profundizar, porque ciertamente el acento ha estado más en la parte de los recursos y no tanto en la parte de competencias, ¿no? Es decir, necesitamos coparticipar los ingresos, los impuestos nacionales, está bien. La pregunta es cómo eso va a afectar la ecualización de la parte de los roles, de las competencias. Entonces, creo que hay un acuerdo general, pero quizás debe profundizarse y entenderlo como tú estás mencionando, que al final este es un matrimonio, digamos, imposible de separar, el de los recursos y los roles, ¿no? Ahora, aquí quiero hacer una opinión personal que además estoy viniendo al programa de ustedes en ese plano, no tanto representando a nadie, sino un poco habiendo estado, sí, en las negociaciones, pero tener una opinión, digamos, más técnica, que también creo que es útil en este momento. Yo creo que em, la parte más difícil va a estar hay dos cosas que creo que van a ser muy difíciles. La primera es si es que la Constitución se vuelve un tema, es decir, si la solución pasa por un arreglo constitucional, y yo personalmente creo que no. No solo porque para mí lo que se ha trastocado no viene necesariamente desde la Constitución, sino desde ahí hacia abajo, y por una razón operativa. Si uno quisiera reformar la Constitución para reformar la autonomía, que quizás eventualmente hay que hacerlo, pero yo creo que no es este el momento, posiblemente haya que, o con mucha seguridad más bien, haya que hacer una asamblea constituyente, porque la propia Constitución establece que cuando uno quiere modificar cosas que hacen al orden superior o al orden, digamos, profundo del Estado, uno tiene que acudir a una asamblea constituyente. Yo creo que el tema de distribuir roles o redistribuirlos entre niveles de gobierno es un tema que afecta a los cimientos del Estado. Por lo tanto, la probabilidad de que se derive esto en una asamblea constituyente es muy alta y por lo tanto es un aparato demasiado grande, demasiado complejo para solucionar un tema que quizás
podría solucionarse de forma a nivel legislativo únicamente. Eso es lo primero. Lo segundo es el tema de los recursos, ¿no? Las gobernaciones han argumentado correctamente que ellos no coparticipan como lo hacen los gobiernos municipales de los impuestos nacionales. Sí coparticipan de otro tipo de ingresos, por ejemplo, las regalías de hidrocarburos son coparticipables entre las gobernaciones y no entre los gobiernos municipales. Entonces, digamos, hay ahí también matices que hay que hacer, pero esa ingeniería de cómo se transfiere, cómo lo que se transfiere garantiza de que además la gobernación pueda generar ingresos propios y no solamente espere, digamos, el caudal de recursos que se le transfiere. Esa ingeniería es muy compleja y es muy técnica y yo esperaría que el acuerdo pueda suceder en esos términos inicialmente. Creo que el error Eso, sería politizar ese tema que eso. no merece politización inicial, al menos inicialmente, diría. Claro que sí. Excelente. Ahí hemos tenido esta explicación amplia, a detalle, de Rafael López sobre el tema de los departamentos. Te agradecemos mucho, Rafa, por este contacto. Rafa, mil gracias. Qué gusto estar contigo siempre. Un gusto estar con ustedes y bueno, que tengan buen día. Eso. Oye, ahí está la primera parte de la discusión y él mismo decía, la ingeniería de cómo cambiar recursos más competencias es una cuestión difícil, Exacto. ¿no es cierto? Ya la habíamos Ay, nosotros ¿cómo lo analizado. trasladas? ¿Cómo lo traslado? Mm. ¿Qué te quito? Y si te quito cosas, o te doy más dinero, pero haz otras cosas. Esa, Sí. esa ingeniería qué difícil. Y más o menos es relativamente fácil, creo, con las nueve gobernaciones, porque las atribuciones de las gobernaciones son mucho menos específicas y menos importantes que las atribuciones de los municipios. Y ahí hay Sí, más largo. 340. O sea que está bien empezar con las gobernaciones, empezar con esta parte y luego veremos cómo nos va. Pero da para largo. Da para largo. Pero vos fíjate que son tres condiciones para tener un proceso, en este caso autonómico, ágil e inteligente. Lo primero es que haya decisión política. La hay. Bien, presidente Paz, bien el encuentro. Segundo, que haya competencia técnica. Hay, fíjate lo que Dice nos dice que- Rafa, que es técnico, bien técnico, Rafa, ¿no? Dice que hay. Modestamente lo dicen, no soy yo quien para calificarlo. Y tercero, lo más importante, lo que más ha hablado al final es disquisiciones técnicas propiamente sobre la ley, ¿no? Los contenidos mismos. Exacto. Y ahí vamos a estar unos 6 meses, pero creo que los dos primeros puntos ya están y el tercero obviamente tiene que ser discutido. Sintetizo, hay política, hay equipos técnicos y ahora es la discusión legal y de contenidos, ¿no? En eso estamos. Exacto. Luego tendríamos nosotros en este programa también ver cuáles son las demandas de los departamentos. Seguramente son Sí, demandas distintas Mm. y Santa Cruz obviamente es un actor principal en esta discusión. Así que ahí estamos. Bueno, pero hoy día tenemos una sección importante que la gente espera mucho, ¿no? ¿Esperan? ¿Tú crees que esperan? Espera, Sí, ¿no? sí, Bueno, es la sección columnas. la sección columnas. ¿Cómo lo ves? A Tenemos ver. una primera columna que a mí me encanta, que es del politólogo Franklin Pareja. ¿Te suena? Me suena, sí. Se llama Los Últimos Despertadores. Esto que estás Podría ser que esté sacando yo una columna que no era propiamente, ¿no?, la más importante en términos de coyuntura, de análisis de coyuntura, pero es sumamente importante para el país, mucho más de cara a que ha terminado la Feria del Libro. Correcto. ¿Qué es lo que nos dice Franklin Pareja, que ha vivido muchos años en España? Fíjate, es una cosa para la envidia y es muy importante mencionarla. 3 de cada 4 jóvenes entre 16 a 24 años en España declaran leer libros en su tiempo libre. 3 de cada 4, el 75%. 10 puntos por encima de la media de ese país. ¿Qué dice? O sea que los jóvenes leen más que el segmento de adultos. Exactamente. Rompe el mito ese de que no, los changos están todo el día en su celular, no leen nada, ¿no es cierto? Mentira. En España leen y leen muchísimo más bien porque tienen el chance de bajarse un montón de textos que antes no podían. Claro. Entonces están leyendo más bien todo el tiempo. Claro, la contracara de eso es dramática. En América Latina, Barómetro de las Américas te muestra, especialmente en Bolivia, que el 65% de la población en el último año, cosa que ya analizábamos Sí. contigo,
solamente que son datos de otra parte, no leen nada. También te analiza en América Latina, no para Bolivia, que de 60,000 libros registrados en Amazon, el 23, 2023, de esos 60,000 libros, su hechura en un 23% era con inteligencia artificial, o sea, 77% era cada uno, pero con la ayudita en un 23%. Esto ha cambiado. Ahora la ayudita es del 53%. Es decir, más de la mitad del libro lo ha hecho la inteligencia artificial. Y tiene registros en Amazon para comprobar esto. Y nos estamos tecnificando de mala manera, o nos está sobrepasando, digamos, la tecnología y la inteligencia de los seres humanos se basa fundamentalmente en esto. Ya no es solamente ayudita, sino que te sustituye. Me parece fundamental entender ambas o las tres cosas. La primera, en España y en Europa están leyendo muchísimo. La segunda, que la inteligencia artificial termina dominando nuestro continente. Y la tercera, que Bolivia sigue siendo la más retrasada. Me parece entonces sobresaliente esta columna. Buenísima la columna, qué bueno el tema, el fin del papel, y se habla mucho, y en el periodismo, obviamente, ya te imaginas, los periodistas, lo que hablamos del fin del papel, hace años que lo venimos haciendo, pero yo quiero hacer aquí un pequeño apunte nada más. Los jóvenes tienen que leer, pero tienen que leer lo que les interesa, lo que les gusta, ¿no es cierto? Los jóvenes dicen, pero denme algo que me parezca bien. Hay libros de aventuras, hay libros de acción, si no quieren leer a los clásicos, si no quieren los bien novelas, o sea, hay una oferta. Hay una oferta enorme. Y hasta que un muchacho o muchacha que no leía encuentra un libro que justo es de su interés y agarra eso a la lectura y luego sigue con otros libros, ¿no? Sí. Y yo creo que los profesores deberían guiar también en eso. A ver, ¿a ti qué te interesa? ¿Cómo que quisieras leer? No leamos los mismos libros que a nosotros nos parecían. Si alguien no quiere leer 100 años de soledad, que era el libro de nuestra generación, bueno, que no lea, no importa. No es nuestro gusto, pero que los changos logren encontrar esos géneros que les gustaría leer. Escucha que es clave lo que estás diciendo, ¿no? Es recoger la demanda. Coger la demanda. Y eso no creo, porque tenemos una oferta fija, ¿no? 100 años de soledad, ¿no es cierto? 20,000 leguas de viaje marítimo, ¿no? Sí. No, de viaje submarino, ¿cómo es? Del de Julio Verne. Todo, la Chascañao y no, todo es así de memoria, ¿no? No digo que eso esté mal, está bien, hay que tener una oferta fija, pero es tanta la posibilidad de leer ahora que tienes que atenerte a tu gusto. Sí. Tan buena habrá sido esta columna que seguimos hablando de esa. Sí, pero vamos a la siguiente. Sí, tenía un comentario más, pero no, dale más. No, por favor, no, dale, haz. No, que lo que quería decir es que, por ejemplo, Harry Potter u otros libros también tienen un gran impacto entre los jóvenes, y eso nosotros es lo que deberíamos hacer. Y también deberíamos guiar. Por ejemplo, esta novela de Vargas Llosa, la del escribidor, la tía Julia y el escribidor, que es una novela extraordinaria porque la tía Julia es boliviana, el escribidor es Raúl Salmón, un periodista radialista boliviano de hace años. Si tú lees la novela con ese contexto de que es que son actores, esos personajes son bolivianos, personajes que están en nuestra cultura, si lo lees con más contexto, es mucho más interesante. Pero, No me encanta. Pero dale. Pero en todo caso, no hay que hacer creer que tienes que leer la Ilíada de niño. A mí mi mamá nos traía Ivanhoe. Claro, Calimán, Arandú, Tamacún, Los Tres Villalobos, todas esas revistas leíamos. Maravilla. Parecía basura, pero eso te engancha. Te engancha totalmente. Segunda columna, medalla de plata. Este es bien crack para escribir y siempre escribe elegante, que es Javier Medrano, Celda 38, El coraje y dignidad de Eddie Luis Franco. Pero fíjate que no solamente se trata de la valentía de Eddie, por supuesto que hay que darle un aplauso a Eddie por su capacidad de haber resistido la ignominia del gobierno de Evo Morales metiendo a la gente dentro, sino que denuncia algo que lo voy a leer porque me parece central en la columna y va más allá de Eddie Luis, con todo el respeto a Eddie Luis, por supuesto. Fíjate vos, ya no interesa si uno es o no inocente. Uno es al final una mercancía. Fíjate vos esto, la justicia convertida ya no en un servicio, sino en un negocio, en una mercancía a manos de policías, jueces, fiscales, abogados, tinterillos, delegados a cargo de la seguridad de los presos de la cárcel. Los verdaderos dueños de todas las prisiones bolivianas, quienes aplastan a los reos en un mecanismo infernal. ¿Qué significa esto? Antes,
quisiera despedir a nuestros seguidores y a la audiencia que está con nosotros en Palenque TV y seguimos, los que estaban viendo en Palenque TV, vayan a nuestras redes inmediato porque seguimos unos minutos más, YouTube, Facebook, todo, dale. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tienes mucha plata, no entras un solo día a la cárcel. Que si tienes más o menos algún caudalcito de plata, entras, digamos, 1 o 2 años. Y si no tienes plata, entras a la cárcel. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de los pobres, el gobierno de Evo Morales y Luis Arce, el gobierno para los más empobrecidos de la sociedad, ¿en qué quedó? Un gobierno que ha generado una plutocracia en la justicia. Solamente pagan penas los que son pobres, los que no son amigos del partido, ¿no? Y los que han tenido la mala suerte de caer con un abogado que no le da la gana de liberarte porque te ha pedido $2,000 y tú solamente tienes 300. ¿Qué haces? Esa es la justicia que tenemos y la denuncia con Edy Luis Franco muestra que Edy Luis evidentemente es una excepción porque son presos políticos y era simplemente atemorizar a la gente. Pero en realidad la justicia tiene esto. Se ha vuelto una mercancía, se ha vuelto un negocio, Raúl. Sí, exacto. Como ya hemos dicho, la justicia no era buena hace 20 años, pero cómo empeoró con los 20 años del gobierno anterior. Y lo que pasó, según mi criterio, es que el gobierno le dio carta blanca a los fiscales para que persigan políticamente a los adversarios. Haz lo que sea para perseguirlos, no importa, no hay debido proceso, haz lo que sea. Con ese poder que tuvieron los fiscales, por eso yo hablo de dictadura de los fiscales, para perseguir a los opositores, también ese mismo poder empezaron a perseguir a cualquiera, no solamente a los presos políticos. Para generar plata. Para generar plata, Claro. para chantajearte, para fregarte, para Sí. mantenerte ahí. Ah, ¿no quieres? Ah, sí, entonces preso. O sea, realmente es una cosa increíble. ¿Cuánto será el porcentaje? Esa investigación seguramente alguien la podrá hacer de personas que realmente no han cometido delito y que están presos. Por eso ahorita el objetivo, porque Edy Luis ya está en las calles, por suerte, y está libre, es una bendición, pero el objetivo sigue, si la justicia sigue en ese plano de negocio, ¿no? Es un supermercado donde vendes justicia. Eso hay que reformar, ese es uno de los temas centrales. Tercera columna, que me parece sin grandes descubrimientos, pero muy categórica en la aseveración de todos los problemas que hay, es de Ivo Lasicevich, Empresario. empresario y presidente o expresidente de la Cámara Industrial Sí. de La Paz. Gobierno aislado acusado de corrupción e inacción. Y nos hace un recuento con 11 puntos de todas las cosas que están mal del gobierno. Todo el asunto de las maletas, todo el asunto del oro que quería llegar a Dubái, todo el asunto, bueno, el escándalo de corrupción, como decía, de las 32 maletas, el caso Marcet, ¿no? Que de pronto desaparece el oro que Sí, tenían que confiscar. y los relojes de lujo y todo eso desaparecen. Ajá. Y después aparecen. Y después aparece, por supuesto, el problema de la gasolina basura, la inacción frente al tráfico irregular de recursos estatales, lo que decíamos, el caso de oro de Dubái, la incapacidad para contener los 53 días de bloqueo. Ojo, esto no es cierto, la pérdida de control de la inflación, que ya puede estar por el 20%, el descontrol cambiario, la escasez persistente de combustibles, la ruptura de la alianza con Unidad Nacional. Fíjate, creo que es perfecto. Si tú quieres resumir todo lo que ha pasado en 9 meses, léete este artículo. Al final, ¿qué nos está diciendo? Que se requieren pactos, que se requiere transparencia, que se requiere eficiencia, cerrar las empresas públicas. Pactos, transparencia, eficiencia. Creo que es sin ser... yo siempre soy un buscador, soy un rescatir de ideas. Yo siempre estoy buscando nuevas ideas en las columnas. Pero en este caso, la nueva idea es el orden que tiene al plantear todo lo que nos está sucediendo como bolivianos y decirnos las cosas que son muy simples de entender. Rodrigo Pactá. Rodrigo, si quieres tener realmente eficiencia, cerra esas empresas. Rodrigo, si quieres tener estabilidad, haz las cosas como tienes que hacerlas. Es decir, está muy simple la columna, ¿no? Sí, muy bien. Buena la columna porque además bien ordenadito, ¿no? Sí. A lo periodista, ¿no? Sí. A lo periodista el empresario Blasicevich. ¿Qué profesión tiene Ivo? Creo que es administrador o En economista, todo caso, pero no muy es bien, complicado. muy bien. Sí, muy bien. Porque una columna ordenada, bien puesta, con todos los problemas que estamos enfrentando, además valiente, porque dice las cosas que son como tienen que ser. Exactamente. Mm.
Que ojo, siempre los empresarios tienen un poquito de tupé, se quedan un poquito calladitos, porque claro, mi negocio posiblemente deje de funcionar. El tipo le tira de frente y claramente, ¿no? Sí, claramente, y nos da esa... busquen todas estas columnas, googleen Brújula Digital, así que son ideas que están ahí para el debate. Hay también, afortunadamente, toda clase de ideas, algunas también a favor, No, obviamente, sin duda. del oficialismo también. También las hay, así que usted googlee en Brújula y las va a encontrar. Eso es. Eso es. Eso es. Son las 10:05. Creo que podemos tener un minutito más porque hay un video. Ayer hemos tenido este reporte de Angie Mariaca Sí. sobre un videojuego y ahora tenemos otro videojuegos de terror, ¿puedes creer? A ver, veremos eso ya para terminar el programa. Esto que estás a punto de presenciar no es un simple top. ¿Tus padres te prohibían jugar juegos de terror porque pensaban que eran malos para ti? Curiosamente, algunas investigaciones sugieren que experimentar miedo en un entorno controlado puede desarrollar ciertas habilidades emocionales y cognitivas. Hoy te contamos por qué y cuáles son las mejores entregas de Resident Evil. Cuando un videojuego logra asustarte, tu cerebro reacciona como si fuera una amenaza real. Aunque sabe que estás a salvo, esa combinación permite practicar la toma de decisiones bajo presión y aprender a controlar mejor el estrés y la ansiedad ante situaciones intensas. Si sabemos que ahí está, entonces ¿para qué demonios entramos? ¡Vamos! Es que tengo miedo. Los juegos de terror también ponen a prueba tu atención y tu capacidad de reacción. Debes observar el entorno, administrar recursos, resolver acertijos y decidir rápidamente cómo actuar. Esa combinación convierte al género Survival Horror en uno de los más exigentes para el cerebro. Al superar un momento de tensión, aparece un momento de alivio y satisfacción. Esto ocurre porque el cerebro libera sustancias asociadas con la recompensa y el bienestar, razón por la cual muchas personas disfrutan experimentar miedo siempre que sepan que no existe un peligro real. Pero ¿cómo nació este género? Aunque en los años 80 aparecieron títulos como Haunted House, en los 90 destacaron juegos como Alone in the Dark o Cloud Tower. El verdadero punto de inflexión llegó en 1996 con Resident Evil. Capcom no solo creó una saga exitosa, definió el género Survival Horror combinando exploración, administración de recursos, acertijos y una atmósfera de tensión que incluiría en decenas de videojuegos durante las décadas siguientes. Hoy la franquicia supera los 170 millones de copias vendidas, convirtiéndose en una de las más exitosas de la historia. Si quieres descubrir por qué marcó a toda una generación, estas son 3 de sus mejores entregas. En el bronce, Resident Evil 2 Remake del 2019, una recreación moderna de Raccoon City que destaca por su ambientación, sonido y constante sensación de peligro. Segundo, Resident Evil HD Remaster 2015, la mejor forma de experimentar el clásico que dio origen a toda la franquicia, manteniendo intacta la esencia del juego original de 1996. El oro lo lleva Resident Evil 4 Remake 2023, el equilibrio perfecto entre acción, exploración y terror, ideal para quienes llegan por primera vez a la saga. Con la ciencia de tu lado y 3 de las mejores entregas para comenzar. Solo queda apagar las luces, subir el volumen y comprobar si realmente eres capaz de sobrevivir a Resident Evil. Qué buen reporte de Angie, se ha Capísima, lucido. Se ha lucido la Angie. Y además se ha ido a un túnel. Un túnel, sí, para hacerlo más tétrico. ¿Sabe qué? Si usted tiene hijos que están jugando estos videojuegos, el de ayer, por ejemplo, que habíamos visto, ¿qué se llama? Minecraft, déjelo jugar nomás porque se va a convertir en un gran arquitecto urbanista, ¿no ve? Y si está viendo estos juegos de terror, déjelo nomás porque se está preparando su cerebro para enfrentar cuando tenga miedos. Cuando tenga miedos. Me parece interesantísimo. No le quite el control a sus hijos. Solo que no exageren, ¿no? Si están en la hora 3, 4, 5 de jugar, ¿cuánto tiempo puedes dejarles? Pucha, no sé, ya... Eso, vamos a tener una entrevista. Vamos a tener una entrevista. Gracias a todos, nos vemos el lunes mañana a las 9.